Si ya viste esta película, déjame decirte que te estás perdiendo de más de la mitad de la historia y ni siquiera lo sabías. Por ejemplo, hay una parte en el libro donde los científicos detonan un montón de bombas nucleares en la Antártida y otra donde destruyen por completo el desierto del Sahara. Con Project Hail Mary aplica ese meme de los libros donde te aparece el contenido de la novela, lo que adaptaron en la película. Se enfocan en la parte donde están viajando en el espacio y cortan la gran mayoría de la trama que sucede aquí en nuestro mundo. Como toda adaptación del libro al cine, se quedan afuera muchísimos conceptos, ya sea por temas de presupuesto, por aspectos técnicos o incluso porque ciertos conceptos literarios tal vez no funcionan tan bien en la gran pantalla. Pero si te dijera que las mejores partes del libro de Project Hail Mary no están en la película, en mi opinión, así ha sido, por lo que el día de hoy me hago las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia hay entre el libro y la película? ¿Qué cambios están justificados? ¿Y cómo hubiera sido esta si se hubieran mantenido todas aquellas subtramas que fueron extirpadas del libro? Quédate hasta el final para averiguar de qué te estás perdiendo del libro de Project Hail Mary. Mi nombre es Jesús García, bienvenidos a Cine en Clave. A ver, que no se me malentienda, esta película a mí personalmente me encantó. Creo que es una excelente adaptación y también es una de esas experiencias que sí o sí tienes que vivir en la gran pantalla porque visualmente es preciosa. A pesar de que dura aproximadamente 2 horas y media, la peli en ningún momento se siente larga, siempre es dinámica, todo el tiempo están sucediendo cosas y te mantiene al filo del asiento. Así que logra condensar muchas temáticas y muchas tramas que son importantes para contar la historia de la novela. Vamos a ver algunos ejemplos de cosas que estaban en el libro y que no fueron traducidas a la película. 1. La vida de Grace. Si bien en ambas obras se nos presenta a un personaje que tiene 40 años, que no tiene familia y que se dedica a dar clases en una secundaria, el motivo por el cual están en esa situación es completamente diferente. En la película, por ejemplo, se nos cuenta que era un gran científico que fue destituido de su cargo por un comportamiento desafiante, llevando este comportamiento incluso a ser grosero y a ser confrontativo con sus colegas. Por otro lado, la novela plantea que abandonó la investigación por el fracaso de su tesis, ya que esta fue desacreditada por sus controversiales postulados acerca de biología molecular, lo que lo llevó a ser objeto de burla de todos sus colegas y de la comunidad científica en general. Este sería excluido del círculo de investigación y se aislaría en la docencia, que se dedicaría exclusivamente a dar clases a niños de secundaria, algo que, por supuesto, le queda muy chico para el perfil y los conocimientos que él tiene. Así que sí, ambas historias terminan en la misma situación, pero no por las mismas causas. 2. El carácter de Grace. Tanto en el libro como en la película su personalidad se mantiene, pero lo que cambia drásticamente es su carácter. En la película, por ejemplo, Grace es alguien muy seguro de sí mismo, con fuertes capacidades sociales y alguien que podríamos decir que es bastante tenaz. Por ejemplo, es él el que le pide a Grace que sea parte del proyecto, hasta en un momento dice, estaba tratando de ser humilde, pero yo me quiero integrar al proyecto. Mientras que en el libro, Stratt lo convoca y este se niega. De hecho, en un primer momento vuelve a su vida como maestro y no es hasta que está enfrente de sus alumnos y que es consciente y se percata de que estos ni siquiera van a lograr llegar a la vida adulta, que toma la decisión de acercarse nuevamente a Stratt y esta lo convence finalmente de que se una al proyecto. Número 3. La importancia de Stratt. Como directora del proyecto Hail Mary, Eva Stratt es la que carga el mayor peso sobre sus hombros, ya que de ella depende la completa supervivencia de nuestro mundo. Sin embargo, en la película no se exploran todas las capacidades y atribuciones que tiene como directora. Queda claro que está al mando, pero en el libro es prácticamente la jefa de todo el mundo. Ella incluso llega a darle órdenes a los líderes de todas las naciones del planeta, pues se supone que ella está por encima, ya que la misión que tiene es muchísimo más grande que cualquier poder político en nuestro mundo. Así que dispone de los recursos, poderes y facultades en el planeta para que sus demandas y exigencias sean cumplidas. También por eso en el libro es muchísimo más severa y autoritaria en cuanto a su carácter y su forma de dirigirse a sus colaboradores, ya que todo el tiempo siente la presión de que si algo sale mal en el proyecto, ella será la culpable de que la humanidad esté condenada. Número 4. El vínculo entre Grace y Stratt. A pesar de ser muchísimo más dura, como ya lo mencioné, el vínculo que tiene con Grace laboralmente es muchísimo más fuerte. El papel de este último en la novela, como científico, es muchísimo menor que en la película. De hecho, hasta se menciona que el trabajo que Grace está haciendo, lo están haciendo un montón de científicos en el mundo, incluso algunos mejores y más capaces que él. Sin embargo, por su cercanía con Stratt, este es incluido en prácticamente todas las tareas de la directora. No como colaborador, más bien como una especie de asistente que la acompaña en todos lados. En cuanto al equipo de la misión, o sea, los científicos y los astronautas, hay muchísima más camaradería y muchísimas más escenas en las cuales conviven, platican y forman vínculos de amistad muchísimo más cercanos. Aunque la escena específicamente del karaoke no sucede en el libro, esta es exclusiva de la película.
pero es un buen ejemplo de todo lo que el libro te cuenta, de la camaradería y del vínculo que se genera entre estos personajes. Número 5. El trabajo científico previo a la misión. En la peli se elimina toda la subtrama de los científicos en nuestro mundo. Por ejemplo, en un momento de la historia, Grace acompaña a Stratt a Australia para conocer a un científico que se encuentra encarcelado por negligencia, ya que este tiene los conocimientos que necesitan para poder llevar a cabo la reproducción del astrófago que necesitan como combustible para poder sostener el viaje de la Hail Mary a Tau Ceti. Con el poder de Stratt, este científico es sacado de la prisión. Este sugiere crear una planta industrial de energía masiva para poder conseguir todo el astrófago que necesitan para el viaje. El desierto del Sahara es el lugar donde se llevará a cabo el trabajo y se transformará en un centro masivo de producción de energía. Además, para combatir el enfriamiento a nivel global, Stratt determina que se tienen que detonar cientos de bombas nucleares en la Antártida. Esto va a provocar la aceleración del efecto invernadero, ya que se liberarán muchos gases que se encuentran atrapados bajo el hielo, y además la emisión de dióxido de carbono que se producirá calentará un poco más la temperatura del planeta, lo que les da un margen de aproximadamente unos 5 años, creo, para que el mundo tenga ese tiempo para poder cumplir la misión. Hay una cierta ironía que los personajes mencionan en el libro de cómo le están haciendo daño al planeta, pero al final de cuentas este daño que le están haciendo a nuestro mundo es para salvarlo a largo plazo. Está muy interesante también que el libro aborda este tipo de temáticas y de debates éticos que la película no tiene. Antes de continuar, te doy la bienvenida a este canal. Otros youtubers te cuentan las películas. Aquí las interpretamos, las contextualizamos y aprendemos de ellas. Así que si te gusta ver más allá de lo aparente en el séptimo arte, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que puedas enterarte de las notificaciones y de cuando subamos nuevos videos. 6. La resistencia al coma. Esta subtrama es eliminada por completo de la película y a mí se me hace que era uno de los ejes más importantes de la novela. Se menciona que existe un gen muy particular que le permite al ser humano sobrevivir al coma inducido, pero este es extremadamente escaso. Se estima que solo una persona de cada 7.500, aproximadamente un 0.013% de la población mundial, posee este gen. Esta característica es fundamental para la trama y es un gran conflicto, ya que limita las posibilidades de quiénes son las personas que pueden llevar a cabo la misión. En la película solamente necesitan buscar astronautas que estén dispuestos a morir. En el libro no, en el libro tienen que estar dispuestos a morir, pero aparte deben cumplir con esas condiciones genéticas que les permitan ser susceptibles a sobrevivir a un coma de aproximadamente 13 años, que es el tiempo que durará el viaje hasta Tau Ceti. De hecho, se hace hincapié en que ni siquiera tener esta gente garantiza que puedan sobrevivir, cosa que pasa con los astronautas compañeros de Grace en la nave, que no sobreviven a pesar de tener este gen. Como era de esperarse, Grace es una de las personas que poseen esta capacidad genética. Sin embargo, él no es candidato a la misión porque no tiene habilidades como astronauta. Por eso se seleccionan a los únicos 4 individuos en el planeta que tienen la capacidad de sobrevivir a este viaje por el gen y que son astronautas. Sin embargo, como ya sabemos, 2 de ellos morirían más adelante. Incluso parecería imprudente e insensato en la película que no se hayan preparado mejor para la misión, ya que como no existe la subtrama del coma, bien pudieron haber entrenado a más astronautas que estuvieran dispuestos a dar su vida. Sin embargo, no lo hacen y por eso es que Grace termina en la situación en la que se encuentra al final de la película y durante todo el trayecto a través del espacio. Incluso hasta lo pudieron salvar si hubieran sido un poquito más responsables en ese sentido, ya que opciones, probablemente en la película por las circunstancias que presenta, había muchísimas antes que sacrificar a una persona que no tenía ganas de morir en esa misión. Número 7. Grace no era indispensable para el proyecto. Como ya mencioné anteriormente, en la novela el trabajo de Grace como biólogo no era particularmente importante. Entonces, cuando este se niega a abordar la nave en la misión suicida, Stratt le confiesa que Grace jamás fue indispensable para la misión. De hecho, solo lo mantuvieron en ella cuando descubrieron que tenía el gen que podía aguantar el coma inducido durante 13 años. Esto deja devastado a Grace, quien se siente utilizado a un nivel súper personal, porque la traición viene de parte de alguien en quien él confiaba con toda su vida, y esta de pronto le dice: la verdad te tuvimos aquí como nuestro backup plan, ya que pudimos haber tenido a cualquier científico en tu lugar, pero te tuvimos a ti nada más porque sabíamos que te podíamos llegar a necesitar. Y a diferencia de la película, Grace nunca perdona a Stratt por lo que le hacen, pues en las páginas su traición es mucho más profunda y funciona a muchísimos más niveles. Incluso durante una parte del viaje espacial, cuando Grace ha recobrado la memoria al 100%, considera sabotear el proyecto y la misión de la Hail Mary por coraje con Stratt, pero al final determina que no vale la pena condenar al mundo por el rencor que siente hacia la directora. 8. El viaje espacial. A partir de este punto, los cambios en misiones son muchísimo más sutiles y no son tan importantes.
El primero de ellos es cómo Grace se da cuenta de que se encuentra en el espacio. En la película es cuando se levanta y ve a través de una ventana el espacio, así se percata que está en una nave. Sin embargo, en el libro se percata por la gravedad, ya que le cuesta más trabajo de lo habitual al moverse y también porque nota que los objetos tienden a ser muchísimo más pesados que de costumbre. Ahí es cuando descubre que no está en nuestro mundo, ya que la gravedad que él está percibiendo no es la de nuestro planeta. Otro cambio muy curioso entre el libro y la película es que en las páginas de la novela Grace nunca logra entrar a la nave de Rocky, ya que esta está diseñada con túneles bastante estrechos por donde solamente eridianos pueden pasar, y el cuerpo humano evidentemente no es capaz de entrar ahí. Si llegaste hasta este punto del video es porque probablemente eres un apasionado del cine, pero si también estás interesado o te gustan otras disciplinas como el arte, la filosofía y la literatura, te invito a que te suscribas a mi otro canal, El Patio Cultural, en el cual hablamos de estos temas con muchísima profundidad. Ahora bien, ¿qué opino yo acerca de todos estos cambios que se hicieron de la novela a la película? Bueno, personalmente, yo considero que una buena adaptación no es la que traduce la obra, es la que la vuelve a interpretar en un formato distinto. En este caso, del lenguaje literario al lenguaje audiovisual. Muchas veces, al intentar ser muy fieles a la obra, esta fracasa en su forma y también fracasa en el fondo, ya que lo que funciona en el papel no necesariamente va a funcionar en la pantalla. Como aporte personal, también considero que el autor no le debe fidelidad absoluta a la novela o a la obra en la que se está basando para hacer su propia pieza de arte. Si quieres fidelidad, vuelve a leer la novela original o ve la película en la que está basado el remake que estás viendo. Consulta el material original y disfrútalo. Pero el motivo de una adaptación debería ser expandir o incluso cuestionar la obra original, subvirtiendo las expectativas de lo que se espera de una historia por el estilo. Obviamente esto último no es obligatorio, pero es algo que yo personalmente valoro demasiado. Sea bueno o no sea bueno el producto, termina por tratar de dar algo diferente a lo que te brinda la experiencia del material original. Esto es porque el arte es un medio para hablar de experiencias, hablar de emociones e ideas, con el fin de provocar experiencias, emociones e ideas nuevas que son 100% subjetivas en cada consumidor de la obra de la que se trata. Project Hail Mary creo que hace lo que cualquier buena adaptación hace. Salva los valores centrales de la obra y las temáticas también, por ejemplo, la soledad, el sacrificio y la cooperación, y descarta todos aquellos que no son fundamentales para construir estos principios y conflictos. Así nos da una historia que funciona por sí misma. No necesitamos leer más, no necesitamos investigar más para poder disfrutar. Por eso creo que es una excelente adaptación y a mí personalmente la película me gustó muchísimo más que el libro. Habiendo concluido la sesión del día de hoy, es tu turno de dar tu opinión. ¿Ya leíste la novela? ¿Ya viste la película? ¿Qué te parecen estos cambios que hay entre las páginas y la película? Me encantará leer lo que tienes que decir aquí en los comentarios, pues como ya sabes, el arte se disfruta muchísimo más cuando se comparte. Así que déjame tu opinión y mándale este video a algún amigo o algún conocido que le pueda interesar el tema o que ya haya leído la novela o visto la película de Project Hail Mary para que también haga su aporte y pueda crecer la conversación en torno a esta obra. Suscríbete a este canal si te gusta ver más allá de lo aparente en el séptimo arte. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba nuevos videos, para que no te pierdas de ninguna actualización. Gracias por ver este video, te deseo que tengas un excelente día y que sigas disfrutando del cine.